pueden ser sintetizadas como prehormonas, ¿de acuerdo? Y posteriormente de que ya fueron sintetizadas como prehormonas, deben de ser divididas, ¿verdad? Aquí nos menciona que son divididas en el retículo endoplásmico para formar una prohormona y que finalmente lleguen a otro aparato, el de Golgi, para que ya se obtenga el producto final que sería la hormona. Todos estos pasos que tiene que llevar, bueno, obviamente es la ruta de síntesis de la hormona, pero en muchos de los casos vemos que cuando se sintetizan como prehormonas ya pueden tener una función biológica o hasta que ya es obtenido el producto final, que sería la hormona, es cuando se obtiene la función biológica, ¿verdad? Va a depender de la hormona. Se puede entonces liberar cuando es una prehormona o cuando es una hormona ya como tal, pero va a depender entonces de la hormona en cuestión. La gran mayoría se van a liberar ya como hormonas, pero ya saben ustedes, ya lo hemos mencionado, que algunas pueden ser consideradas en un inicio como prehormonas y después pueden ser metabolizadas ya por otro órgano o tejido que no sea precisamente el que la haya sintetizado, ¿verdad? Para finalmente tener una función específica, ¿de acuerdo? Bien, dentro de las hormonas importantes en reproducción que entran en el orden de hormonas peptídicas son aquellas que están compuestas por varios aminoácidos. Pueden tener solamente unos pocos aminoácidos, como por ejemplo la hormona liberadora de tirotropina, ¿verdad? Que la libera la glándula tiroides, que posee únicamente 3 aminoácidos. O pueden ser hormonas, ¿verdad?, de una mayor cantidad de aminoácidos, como en el caso de gonadotropinas. Dentro de las gonadotropinas, las más importantes que se sintetizan son por partes de la hipófisis, que sería LH y FSH, que poseen 180 aminoácidos, ¿verdad? Generalmente en 2 hileras, ¿verdad? Bien, entonces, aproximadamente la LH y FSH poseen 180 aminoácidos. Hay otro tipo de hormonas, ¿verdad?, que entran dentro de las peptídicas, ¿verdad?, como son las polipeptídicas, como son las proteínicas. Todas tienen unas características muy similares. Lo que cambia es obviamente que en vez de ser solamente un péptido, van a ser varias cadenas de péptidos, van a ser con una estructura proteínica. Hay un poco de cambio en todos ellos, pero las características generales, salvo lo que es la estructura química, son las mismas, ¿verdad? A modo de ejemplo, ¿verdad?, algunas hormonas que son polipéptidos, ¿verdad?, sería la GnRH. En este caso tiene 10 aminoácidos, pero está constituida por polipéptidos. La oxitocina de igual manera, con 8 aminoácidos, pero entra dentro de la clasificación de polipéptidos. Algunas hormonas proteínicas, ¿verdad?, que vamos a estar analizando, principalmente va a ser la prolactina, la relaxina, todos los IGFS, todas ellas con cadenas largas de aminoácidos. Obviamente, bueno, aquí también está escrito la hormona de crecimiento, la insulina, no menos importantes, pero que, por ejemplo, la insulina no la vemos tanto en esta parte de la reproducción. Sí vemos de forma constante los IGFS, la relaxina, la proteína por su importancia dentro de la reproducción, ¿de acuerdo? Pero todas ellas tienen unas características muy similares. Dentro de esta clasificación, ¿verdad?, de los polipéptidos, aparte, existe una conformación especial dentro de algunas hormonas polipeptídicas, ¿verdad?, aquellas que están unidas a un carbohidrato. Entonces, a ese tipo de hormonas se les conoce como glucoproteínas, ¿verdad? Desde ahí, desde su nombre, ya nos está indicando
glucoproteínas o glicoproteínas. Lo pueden encontrar con ambos nombres. Entonces, son aquellas hormonas que están conformadas por proteínas, ¿verdad?, más un carbohidrato. Tienen que estar unidas a un carbohidrato esas hormonas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de hormonas entran dentro de esta clasificación de ser glucoproteínicas o ser una glucoproteína? LH, FSH, TSH, HCG, SG. Ya saben ustedes, LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo estimulante, TSH, hormona estimulante de la tiroides. La HCG es gonadotropina coriónica humana, la SG gonadotropina coriónica equina. Todas ellas son glucoproteínas, ¿de acuerdo? Están conformadas por dos subunidades, una alfa y una beta. La subunidad alfa es idéntica para cualquiera de ellas, o sea, es indistinto esa subunidad alfa que poseen estas hormonas. Puede ser la misma para SG como para LH, ¿verdad? Sin embargo, cuando observamos la subunidad beta, vemos que esta subunidad beta le da especificidad a la hormona. Entonces, estas ya no se pueden compartir, ¿verdad? La subunidad beta le confiere especificidad a la SG o a la FSH o a la TSH, etcétera. ¿De acuerdo? Y como ya habíamos mencionado que deben de estar unidas a un carbohidrato, ese carbohidrato generalmente también está relacionado con la actividad biológica de la hormona y aparte le confiere una vida media a esa misma hormona. Vamos a poner ejemplo. GnRH, recuerdan que ya les estuve mencionando que GnRH se sintetiza a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Y el hipotálamo envía esa GnRH posteriormente hasta la glándula hipófisis, están en estrecha cercanía, ¿vale? Esa GnRH no entra dentro de esta clasificación, ¿de acuerdo? Por tanto, entonces, no tiene un carbohidrato que le dé una vida media que generalmente, si tuviera ese carbohidrato, sería una vida media relativamente larga. ¿Qué quiere decir? Que rápidamente esa GnRH se va a metabolizar. Cuando estamos hablando de glucoproteínas, ¿verdad?, que están unidas esas hormonas a un carbohidrato, la vida media de esa hormona puede ser mucho más larga, de algunos cuantos minutos solamente, ¿verdad? Entonces, tienen una vida media relativamente larga comparando con aquellas proteínas, con aquellas hormonas que también sean polipeptídicas o proteínicas, pero que no estén unidas a un carbohidrato, ¿verdad? Si ponemos un ejemplo, LH puede tener una vida media de algunos minutos, 5 o 10 minutos, ¿verdad? Dura en el torrente sanguíneo, ejerce su función. Si no la ejerce, de todas formas es metabolizada. Si la ejerció, bueno, pues ya fue utilizada. Pero existen otras hormonas, como por ejemplo la SG, la gonadotropina coriónica equina, que su función biológica puede ser de varias horas, ¿verdad? Está ejerciendo su función durante mucho tiempo. Entonces puede permanecer en el torrente sanguíneo de la hembra por largos periodos de tiempo sin ser metabolizada y entonces tener un efecto más prolongado. ¿De acuerdo? Las características de todas las hormonas proteínicas o proteicas, polipeptídicas, peptídicas, etcétera, etcétera. Todas ellas son hidrosolubles, ¿verdad? Se pueden solubilizar en agua, no hay mayor problema. Su vehículo puede ser agua. Tienen receptores a nivel de membrana, ya lo habíamos mencionado. Tienen su receptor, ya saben ustedes, generalmente es una proteína, ¿verdad?, que está a nivel de la membrana y que utiliza entonces el sistema de
segundo mensajero para que finalmente haya una función biológica por parte de esa hormona. No se pueden administrar por vía dérmica. Esto es derivado de su estructura química, ¿verdad? No pueden atravesar la dermis, esas hormonas proteínicas. Si hay, por ejemplo, una pomada que por ejemplo, les dijeran, esta pomada es mágica, está hecha de LH, y con la LH van a estimular ustedes la ovulación, y si se lo untan a esta hembra, con esa pomada de LH van a estimular la ovulación. Es falso, ¿verdad? Por la estructura química que tiene esa hormona, la LH, ¿verdad? Que es una hormona proteínica, no va a poder ser absorbida a través de la dermis, ¿de acuerdo? No tiene esa facilidad de poder atravesar membranas, no se puede absorber. Lo mismo sucede para la vía oral, la vía rectal o la intravaginal, ¿sale? Aparte, se pueden desnaturalizar muy fácilmente, ¿verdad? Por el calor, por la congelación o inclusive por los cambios de pH. Entonces, nada de que les vendieran así por esa vía serviría, ¿verdad? Tendrían que utilizar otra vía de administración para el uso, por ejemplo, de LH. No tiene proteína transportadora. ¿Qué quiere decir? Que una vez que es liberada la hormona, esa misma hormona, cuando alcance su órgano blanco, va a poder ingresar, bueno, obviamente si hace contacto con su receptor, va a poder ejercer su función rápidamente, y por tanto también puede entrar a algunos otros órganos, como en el caso del hígado, ¿verdad? Que es un órgano que a grandes rasgos funciona como un filtro de la sangre, ¿verdad? Desintoxica la sangre, sirve para metabolizar una gran cantidad de compuestos, y unos de esos compuestos pueden ser las hormonas. Entonces, como no tiene una proteína transportadora que evite el paso hacia otros lugares, como sería algunas células del hígado, inclusive algunas células que se encuentran a nivel de riñón, puede ser metabolizada y eliminada rápidamente. No tiene proteína transportadora y entonces le confiere una vida media relativamente corta, ¿sale? Entonces todas las hormonas proteínicas tienen una vida media corta. ¿Quién le aumenta la vida media a una hormona? Generalmente cuando están unidos a otro compuesto, como puede ser entonces un carbohidrato, ¿verdad? Ese carbohidrato no es un transportador, es únicamente otro compuesto que está adherida a esa hormona para darle una vida media más larga, ¿verdad? Entonces no tienen proteína transportadora las hormonas proteínicas. Y bueno, ya habíamos mencionado de que se pueden desnaturalizar fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, generalmente cuando nosotros utilizamos este tipo de productos, estos hormonales, nos venden y están separados tanto el líquido que la reconstituye como ya el ingrediente activo. Pero una vez que ustedes reconstituyen estos dos productos, el líquido y el ingrediente activo, se va a desnaturalizar muy rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que no lo pueden andar trayendo en su botiquín, ¿verdad? Ahí desde la mañana, y lo van a utilizar hasta la tarde o la noche de ese mismo día, y más si son más días, ¿verdad? Entonces se desnaturalizan muy fácilmente por el calor, por el frío, la congelación, los cambios de pH, ¿verdad? Si lo meten ustedes al refrigerador, a lo mejor alarguen un poquito más la vida de ese compuesto, pero generalmente no sirve de gran cosa. Se va a desnaturalizar de cualquier forma, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que reconstituyan ese tipo de hormonales, pues los tendrán que utilizar rápidamente. El otro grupo de hormonas, ¿verdad? Gran grupo de hormonas, porque como ya les mencioné, existen más, dependiendo de su estructura química, serían las hormonas esteroides. Todas estas son producidas por el tejido esteroidogénico, que puede ser de origen adrenal o a partir de las
gónadas, ¿verdad? En el caso de mamíferos domésticos, ya sabemos que las glándulas suprarrenales, ¿verdad?, pueden sintetizar hormonas esteroides. Dentro de las que más conocemos, a lo mejor les viene rápidamente a la mente, sería el cortisol, pero hay más hormonas, ¿verdad? Aunque el principal que más conocemos sería el cortisol. La gónada, pues ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que puede sintetizar los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Todas las hormonas esteroides, ¿verdad?, se derivan de la molécula del colesterol. Esta es la molécula del colesterol con 27 carbonos, ¿verdad? Y todas las hormonas esteroides, incluyéndose, aunque no es una hormona, el colesterol, ¿verdad?, tienen una estructura química muy similar, que sería a partir de la molécula del ciclopentano perhidrofenantreno. Este es el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sale? Y tienen entonces todas las hormonas esteroides esta misma estructura química, ¿sale?, derivada de que todas proceden del colesterol, ¿sale? Entonces, todas se derivan del colesterol, todas tienen en su conjunto una conformación muy similar porque se derivan del ciclopentano perhidrofenantreno. Inclusive todas aquellas hormonas parecidas a esteroides, ¿verdad?, como son los progestágenos sintéticos, como son los estrógenos sintéticos principalmente, conservan una estructura un tanto similar a la del ciclopentano perhidrofenantreno. Tienen sus diferencias, pero se asemeja mucho a esta estructura química. Vemos que las células esteroidogénicas pueden sintetizar colesterol de nuevo o desde nuevo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las glándulas adrenales pueden sintetizar colesterol, las gónadas pueden sintetizar colesterol, ¿verdad? Las células de la teca, las células de la granulosa pueden sintetizar colesterol, ¿verdad?, etcétera. Entonces, el colesterol puede ser obtenido a partir de acetato, ¿no? Se sintetiza, se agarra de acetato simplemente del órgano tejido y sintetiza colesterol. O puede ser que el colesterol sea obtenido de las reservas intracelulares, ¿verdad?, o de la circulación sanguínea. ¿Dónde se encuentra ese colesterol? Generalmente está asociado a lipoproteínas, ¿verdad? ¿Y de dónde llegó ese colesterol? Obviamente que llegó de los alimentos. Entonces, en los alimentos puede haber una cierta cantidad de colesterol, este mismo se absorbe, ¿verdad?, y es transportado por las lipoproteínas. Las lipoproteínas ya posteriormente a través de la sangre llegan a los diversos tejidos y pueden liberar ese colesterol para que sirva este mismo para la síntesis de alguna hormona en particular. ¿Vale? Entonces ya vimos ahí el origen del colesterol. Lo puede sintetizar la propia célula o la puede obtener de reservas intracelulares o la puede obtener de la circulación sanguínea. Sin distinto de donde lo obtenga, el caso es que haya colesterol para sintetizar alguna hormona esteroide. Como les había yo mencionado, ¿verdad?, cuando se sintetiza de nuevo, ¿verdad?, se hace a partir de acetato. El acetato sirve para sintetizar colesterol y del colesterol se forman todos los demás, todas las demás hormonas esteroides. Dentro de las hormonas esteroides más conocidas encontramos a los progestágenos, los estrógenos, los andrógenos, ¿verdad? Dentro de los progestágenos, ya saben ustedes, principalmente la progesterona, la pregnenolona también es un progestágeno, pero bueno, el más conocido es la progesterona. Los estrógenos, tenemos a la estrona, el estriol, el estradiol, ¿verdad? Los andrógenos, encontramos el principal andrógeno, sería la testosterona, pero también está la androstenediona, ¿verdad?, por ejemplo. Y dentro de los glucocorticoides pues, encontramos al cortisol, mineralocorticoides, la aldosterona principalmente.
Estos, recuerden, los últimos dos son sintetizados por las glándulas adrenales, los primeros pueden ser sintetizados por las gónadas, ¿verdad? Dependiendo del producto de secreción, pues va a ser un ovario o va a ser un testículo, pero todos tienen un origen similar. A partir de colesterol se van formando las distintas hormonas esteroides. Aquí vemos un esquemita con un poco más detalle de la ruta biosintética de las hormonas esteroides. Vemos que entonces a partir del colesterol se forman los pregnanos, ¿verdad? En este caso, pregnenolona, y de pregnenolona se forma progesterona, y esa progesterona posteriormente en las glándulas adrenales puede ser utilizada para sintetizar aldosterona, o que esa progesterona, ¿verdad?, dentro de las adrenales sirva posteriormente para la síntesis de cortisol. El primero, ¿verdad?, la aldosterona, sería un mineralocorticoide. El segundo, el cortisol, sería un glucocorticoide. Y esto, recuerden ustedes, dentro de las glándulas adrenales. Pero si se dan ustedes cuenta, una ruta biosintética similar pueden tener para la síntesis de testosterona o la síntesis de estrógenos a partir de progesterona. Entonces, las gónadas, ¿verdad?, a partir de colesterol pueden formar pregnanos, de los pregnanos formar progesterona, de la progesterona la hidroxiprogesterona, y de esta última sintetizarse una forma de andrógeno que sería la androstenediona, y finalmente, si es el testículo, servir para sintetizar finalmente testosterona. En algunos casos, inclusive esa testosterona, ¿verdad?, puede ser aromatizada hacia estradiol. El testículo pudiera ser que en algún momento dado pudiera sintetizar estradiol a partir de testosterona, ¿sale? O puede ser que un ovario, ¿verdad?, lleve más o menos esa misma ruta, colesterol, progesterona, ¿verdad?, andrógenos, testosterona, se aromatice esa testosterona y se forme estradiol por parte de un ovario. No sería la ruta más común, pero es una alternativa. Lo más común que utilizaría, la ruta más común de ese ovario sería que forme finalmente androstenediona, y de esa androstenediona sirva para sintetizar estrona, y de estrona se sintetice estradiol, y este también puede ser metabolizado hacia estriol. Dentro de los estrógenos encontramos a estos tres, y el que tiene la función biológica principal va a ser el estradiol. La estrona es como un intermediario, el estriol es como un metabolito del estradiol. El que tiene la función biológica principal es estradiol. Los demás, estriol, estrona, pueden tener función biológica, sí, pero comparativamente hablando con estradiol, su función biológica es menor. O sea, la función va a ser la misma, pero no es tan efectiva como para el caso del estradiol. Y si dan ustedes cuenta, para el caso de la gónada de un ovario, a partir de estradiol no se puede sintetizar testosterona. Caso contrario, que de testosterona sí se puede sintetizar estradiol, ¿vale? Entonces, dentro de los estrógenos está el estriol, el estradiol y la estrona. Dentro de los andrógenos está principalmente la testosterona y, bueno, obviamente también la androstenediona. Serían los andrógenos y estrógenos principales que podemos encontrar, y ya saben ustedes que tienen una ruta biosintética inicial totalmente igual, ¿verdad? Ya sea que entren por esta ruta o sigan esta otra ruta. Finalmente, todo estradiol, todo testosterona, en algún momento dado formó un pregnano, ¿sale? Alguna forma de progestágeno, ¿sale? Y finalmente, hasta que se desarrolle o sintetice
el andrógeno ya como tal, o el estrógeno ya como tal. Entonces, ¿la hembra puede sintetizar alguna forma de andrógeno? Sí. ¿El macho puede sintetizar alguna forma de estrógeno? Sí, ¿verdad? Lo común es que en la hembra el andrógeno no se quede a ese nivel, solamente sirva como un intermediario para la síntesis de estradiol. Y en el caso del macho, ¿verdad? Lo común es que de andrógeno se vaya hacia testosterona, pero en algunos casos puede suceder que se aromatice la testosterona y se sintetice a partir de esa testosterona el estradiol. Poco común, pero que sí se pueda dar el caso. ¿De acuerdo? Pero en todos, el común denominador sería el colesterol y los pregnanos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Nada? Si se animan, voy a bajar mi cortina, ya me está dando el sol y abrir un poquito la ventana. Nada, denme señas, todavía siguen aquí o ya me quedé solito. ¿Están sin todo bien? ¿Todo bien? Gracias, Alexis. Si para ustedes es difícil, para nosotros también es difícil como profesores, ¿eh? De repente nada más me quedo viendo la pantalla y no sé si me ponen atención o no me ponen atención. Ya corresponde a ustedes su responsabilidad, ¿verdad? De poner atención, pero